No soy digna, mas tú me llamas perfecta mía. Bienvenidos, amados hermanos, hermanas, amigos. Estamos en nuestro espacio de lectura bíblica y a punto de empezar un nuevo libro, una nueva carta. En este caso vamos a estar viendo la carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Por cierto, tiene mucho por escudriñar. Así que empecemos de una vez. Dice el capítulo 1, en el verso 1. Salutación. ¿A quiénes está dirigida esta carta? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, esta carta está dirigida justamente a los expatriados en la dispersión. Por supuesto, hermanos, es importante que recordemos todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que una parte del pueblo de Dios fue dispersado, fueron llevados cautivos a Asiria. Y de Asiria, justamente donde estaba el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, etc., fueron dispersados hasta los confines de la tierra. Hasta donde estamos usted y yo. No sé si está en Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, ¿verdad? En diferentes países está el pueblo de Dios disperso. Y esta carta está dirigida al pueblo de Dios. Como ya habíamos visto en la anterior carta, las cartas de los apóstoles están dirigidas a personas ya convertidas, ¿sí? Personas que ya conocieron al Señor Jesús y ponen en práctica las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, es importante que le mencione esto. Si usted no está viviendo los evangelios, si usted no está poniendo en práctica el mensaje de Cristo, lamentablemente no va a entender correctamente esta carta. Primero es necesario fundamentarnos en la palabra de Cristo. Él es la base, Él es el fundamento. Como hemos visto también en otras cartas, están dirigidos a los santos, a los fieles, a los que ya practican el mensaje de Cristo. Entonces, si usted no está practicando todavía las enseñanzas de Cristo, pues me toca invitarle a que usted le dé lectura a los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y poner en práctica las palabras de Cristo para entender correctamente todo lo que nos va a decir el apóstol Pedro. Bien, continuemos entonces. Dice que estos que están en la dispersión son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos, ¿qué dice? Aquí hay una palabra que dice presciencia. No es presencia, por si acaso. Es presciencia, preconocimiento, pues el Señor conoce todas las cosas de antemano. Esto muchas veces se confunde, ¿no?, con la soberanía de Dios, o algunos enseñan que Dios te hace hacer cosas, ¿no? Si tú pecaste es porque Dios quiso que peques. No, hermanos, eso no es correcto. Si usted o yo vamos a cometer algún pecado el día de mañana, el Señor ya lo sabe, porque el Señor sabe las cosas que van a suceder. Pero eso no significa que Dios le hace hacer eso. No significa que Dios le va a hacer pecar. No. Eso sería una herejía tremenda. Aunque no lo crea, hay personas que lo creen así. Pero estamos viendo que aquí el apóstol Pedro nos está hablando de este atributo que se llama la presciencia, el preconocimiento. Entonces, este pueblo de Dios es elegido según el preconocimiento de Dios Padre
en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Esto nos lleva a preguntarnos qué significa santificar. Bueno, santificar significa hacer santo a alguien o a algo. ¿Qué significa santo? Santo significa que le pertenece exclusivamente a Dios, que es de uso solamente para Dios. En el Antiguo Testamento, recordemos, cuando algún objeto era santificado, desde ese momento solamente debía ser usado para cosas de Dios y para nada más. Si alguien utilizaba algún utensilio para otros fines, estaba profanando la propiedad de Dios. Así también nosotros ahora estamos llamados a ser santificados, ser hechos santos, de propiedad exclusiva de Dios, para vivir solamente para Dios, no para cosas de este mundo, no para cosas vanas, no para lograr objetivos terrenales y pasajeros, no, sino estamos puestos para los propósitos eternos de Dios. ¿Sí? Eso significa ser santificado, dice, todos los que son el pueblo de Dios elegidos están llamados a santificación del Espíritu. ¿Para qué? Dice aquí, para obedecer. Para obedecer. ¿Obedecer a quién, hermanos? ¿Obedecer a qué? Bueno, alguno puede decir, a obedecer las Escrituras. Y amén, así tiene que ser, debemos obedecer las Escrituras. Pero ¿qué sucede cuando usted en el libro de Levítico, las Escrituras le dicen que usted tiene que matar un becerro como holocausto, como ofrenda al Señor? ¿Usted tiene que obedecer eso? En realidad sí, pero en el Espíritu. En el Espíritu. Ya vamos a ir aprendiendo cómo va esto de obedecer toda la palabra del Señor en el Espíritu. Pero es necesario, hermanos, primeramente obedecer a Cristo. Porque aquel que no obedece a Cristo no va a entender, va a repetir como loro, sí, tenemos que obedecer las Escrituras. Ah, pero ¿por qué no te circuncidas si eres varón? Dicen las Escrituras que tenemos que circuncidarnos. ¿Y por qué no guardas el día de reposo, el día séptimo? Las Escrituras dicen que tenemos que guardar el día de reposo, ¿verdad? Entonces, es importante primeramente obedecer a Cristo, y el Señor, a través de su revelación, a través del Evangelio, nos va a enseñar cómo entender las cosas. Nos va a revelar. Es lo que había pasado, por ejemplo, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo, era un doctor de la ley, se conocía el Antiguo Testamento de A a la Z, de principio a fin, pero no tenía la revelación de Cristo. Y perseguía a los cristianos cuando todavía se llamaba Saulo, ¿verdad? Pero después, cuando conoció al Señor Jesucristo, entonces le vino la revelación de todo. Y pudo entender que, por ejemplo, la circuncisión tenemos que practicarla circuncidando nuestro corazón, ¿verdad? Y así todo lo que es de la ley antigua de Moisés, el Señor nos va a ir revelando para obedecer. Entonces, en primera instancia, debemos obedecer las palabras de Cristo. Por eso le decía a un principio, si usted no está poniendo en práctica, obedeciendo las enseñanzas de Cristo escritas principalmente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted no va a entender correctamente ni esta carta, ni ninguna carta, ni tampoco el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo debe centrarse en Cristo. Primeramente las enseñanzas de Cristo. Es como un bebé cuando nace. Usted no le puede dar de comer
un guisado, ¿no? No le puede dar de comer algo frito, ¿no? Acaba de nacer. Usted tiene que darle la leche y el bebé tiene que tomar la leche de la madre. Así también cuando alguien empieza a ser discípulo de Cristo, tiene que empezar guardando las palabras que nos mandó Cristo. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 dice: id y haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, el apóstol Pedro, en este caso, se está dirigiendo a su pueblo, al pueblo de Dios, a los llamados a ser santos, para obedecer a Cristo primeramente y obedecer todas las escrituras en base a Cristo. Y también a qué más dice. Dice para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabra ser rociados con la sangre de Jesucristo es por supuesto muy importante. Vamos a ver también que tiene una figura en el Antiguo Testamento. Esto está en Éxodo capítulo 29, en el verso 21. A ver, vamos a leer más o menos cómo va la cosa. En el verso 20 manda Moisés, en realidad manda el Señor a través de Moisés: matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Bueno, por supuesto, esto de rociar con la sangre del Cordero de Dios, en este caso, la sangre de Cristo, esto es mucho más para santificación, así como Aarón y sus hijos, que eran llamados a ser sacerdotes, pues con esa sangre rociada fueron santificados. ¿Qué significa eso? Que desde ese momento, Aarón y sus hijos no podían vivir para otro propósito, sino solo para Dios. No podían vivir ni para ellos mismos, solamente para cumplir las órdenes de Dios. Ahí estaban santificados. Así también nosotros, si somos rociados mucho más con la sangre de Cristo, tenemos que ser santificados y vivir solamente para el propósito de Cristo. Ya no vivir para nosotros mismos, sino solamente para Cristo. A ellos está dirigiéndose el apóstol Pedro. A ellos dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Y dice el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Empieza con una alabanza, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hace renacer. Nos hace nacer de nuevo. Esta vez para una esperanza viva. Porque antes, hermanos, antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo,
¿Cuál era nuestra esperanza? Teníamos una esperanza de una mejor economía, una mejor posición social, teníamos la esperanza de la libertad financiera, ¿verdad? De cumplir nuestros deseos, no sé, alguno quería dar la vuelta por el mundo, otro quería comprar objetos de lujo, otro quería ser famoso, no sé, ¿verdad? Como que había esperanza terrenal, solamente esperanza terrenal, sin darnos cuenta que esas cosas son perecederas, es decir, son pasajeras, ¿sí? Que perecen pronto. Porque ¿de qué te sirve los lujos? ¿De qué te sirven los viajes? ¿De qué te sirven el dinero? Si al final tu alma no es de Cristo. Porque todas las cosas que perecen se van a podrir. El dinero se va a podrir. El dinero envejece, ¿no? Todo eso perece. Pero ahora hemos sido llamados a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto es muy importante que recordemos, hermanos, cuando nosotros hemos visto que nuestro Señor Jesús era atacado, era apedreado, era golpeado, escupido por causa de la verdad, por causa del mensaje de Dios, y fue muerto, sí, lo mataron, llegaron a matarlo, pero resucitó porque murió por el Señor. Así también nosotros, si seguimos las mismas pisadas, de dar testimonio de la verdad, manifestar la palabra de Dios, realmente vivir para Cristo, el mundo nos aborrece, nos vitupera, también nos hacen todo tipo de cosas, amenazas por ahí, ¿no? Pero hermanos, si nosotros sufrimos por causa de Cristo, así como Cristo sufrió también, entonces tenemos una esperanza viva, porque aquel que muere por causa de la verdad del Evangelio, éste tendrá vida. Éste tendrá vida. Recordemos las palabras del Señor Jesús, Juan capítulo 12, verso 25. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Sígame. Hermanos, hay una pregunta que casi nadie puede responder, o muy pocos pueden responder. ¿Cómo seguimos al Señor? ¿Cómo? ¿En qué consiste seguir al Señor? ¿En ir a una congregación los domingos? O tal vez los sábados, no sé, dependiendo de la línea. ¿En qué consiste seguir a Cristo? Seguir a Cristo consiste en dar las mismas pisadas que dio Cristo. ¿Sí? Las mismas pisadas. ¿Y cuáles son sus pisadas? Vivir exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesús, porque yo no he venido aquí para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdad? El Señor no vino a vivir para Él mismo, para propósitos terrenales. El Señor no vino a buscar su realización personal, ¿no? Sino Él vino para dar el mensaje de Dios, para vivir exclusivamente para Dios. Esas son sus pisadas. Y si usted está siguiendo a Cristo, también tiene que dar las mismas pisadas. Si usted no da esas pisadas, lamentablemente usted no está siguiendo a Cristo. Y todo aquel que vive como Cristo vivió, también sufrirá como Cristo sufrió. Eso es totalmente cierto.
Bueno, más adelante en la misma carta del apóstol Pedro vamos a ver que le da mucho énfasis a eso, a seguir las pisadas de Cristo. Pero veamos una vez más este verso 26 de Juan capítulo 12. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hermanos, si alguno no le sirve, si alguno no le sigue, no va a estar con el Señor. Si alguno no le sirve, si alguno no le sigue, no va a estar con el Señor. Y esto para aquellos que piensan que diciendo, yo creo en Jesús, entonces ya soy salvo y siempre salvo. No, el Señor Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y entonces donde yo estuviere, allí también estará. ¿Qué le parece? Pero bueno, volviendo entonces a Primera de Pedro, dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva precisamente porque Dios resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Entonces también a nosotros nos resucitará si es que seguimos sus pisadas, si es que padecemos como Cristo padeció. Si es que padecemos como Cristo padeció. Y quiero leerle un texto bíblico que está en Filipenses capítulo 3. En el verso 10, veamos qué dice el apóstol Pablo. Por cierto, está en la versión NBI. Dice el apóstol Pablo: lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Se da cuenta que el apóstol Pablo no está diciendo, si ustedes se reúnen todos los domingos, entonces ya van a participar de la resurrección entre los muertos. No. El apóstol Pablo está diciendo, sí, yo lo he perdido todo para conocer a Cristo. Quiero experimentar ese poder que se manifestó en su resurrección, participando de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Hermanos, ese es el Evangelio. Ese es el verdadero mensaje de Cristo. Porque ya habíamos visto, ¿verdad?, varias veces que los cristianos también tienen que padecer igualmente como Cristo padeció por causa del mensaje verdadero de Dios. Hermanos, cuando nosotros damos el mensaje verdadero, el evangelio verdadero, inevitablemente vamos a sufrir. Vamos a sufrir aborrecimientos, insultos, vituperios. Nos van a apartar. Van a dejar de hablarnos. Van a hablar a nuestras espaldas y todo eso. Pero hermanos, ¿sabe qué? Eso es galardón. Eso es motivo de gozo, de alegría. Hasta da ganas de darles las gracias. De verdad. Entonces, nos regocijamos más bien porque se está cumpliendo lo que el Señor Jesús ya nos dijo en Juan capítulo 15, verso 19. Así como a mí me han aborrecido, a mis discípulos también los van a aborrecer. Así como a mí me han perseguido, a mis discípulos también los van a perseguir. Entonces, siguiendo las mismas pisadas de Cristo, entonces llegamos a la resurrección también como Cristo. Por eso es que tenemos la esperanza viva. Por eso tenemos la esperanza viva.
¿Se da cuenta? Por eso es que, hermanos, el verdadero evangelio no consiste en predicarle una linda vida en esta tierra, no. Como muchos, tal vez por ahí, andan predicando, ¿no? Ven a Jesús y Jesús te va a dar todo lo que tú quieras. Los lujos, las riquezas, ¿no? Vas a estar bien vestido, no sé, todo tipo de cosas. Ese no es el evangelio. El verdadero evangelio es: si tú sigues a Cristo, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a perseguir, pero regocíjate porque tienes una esperanza eterna en los cielos. En los cielos. No está hablando el apóstol Pedro de bendiciones terrenales. A ver, vámonos ahí. El verso 3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. ¿Dónde? ¿Dónde está reservada, hermanos? En los cielos. En los cielos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en los cielos. Está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y este versículo bíblico es muy importante, demasiado importante, porque dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí es donde tenemos que hablar de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios y obedecerle. No es simplemente decir yo creo, sino es creerle a Dios y manifestar que le creemos, y tenemos una clara referencia en Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios le decía algo, Abraham le creía y lo hacía. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y luego te voy a mostrar a dónde irás. Y Abraham se salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, esperando en Dios, nada más, ¿verdad? Sabiendo que Dios era su sustento. Y uno de los hechos más fuertes, diremos, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac. Abraham le creyó a Dios y subió al monte Moriah, un viaje de 3 días, y llegó hasta la cima y amarró a su hijo Isaac, y ya para sacrificarlo. Abraham lo hizo, no le negó nada al Señor. Entonces Abraham le creyó a Dios y obedeció a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, esa fe que aprendemos también tiene que manifestarse ahora en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús nos dice muchas cosas, nos manda muchas cosas, tenemos que obedecerle. Cuando el Señor Jesús nos dice: si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, no le niegues aún la capa, ¿verdad? Eso ya es un mandamiento, porque es palabra del Rey. Y el que le cree a Cristo, le obedece. El que no le cree a Cristo, va a actuar como el mundo, ¿no? Le van a quitar algo: no, es que me tengo que hacer devolver, es que tengo que hacerle juicio, tengo que pelearla, no, ¿cómo es posible? ¿Verdad? No es fácil para cualquiera obedecer a Cristo, pero para el que le cree a Cristo y lo honra como Rey, sí, le obedece y se deleita en obedecerle. Cuando el Señor Jesús dice que no debemos buscar amar nuestra vida en este mundo, no debemos ir en pos de nuestros deseos, sino negarnos a nosotros mismos.
qué difícil es obedecerle para muchos, ¿verdad? Pero para el que le crea a Cristo tiene que obedecerle, ¿verdad? Y se deleita en obedecerle. Esa es la fe que manifestamos. Esa es la fe. Y mediante esa fe, que por supuesto está muy de la mano con la obediencia, ¿verdad? Esa fe que tiene que manifestar obediencia, Dios nos guarda. Somos guardados por el poder de Dios para llegar hasta la meta, ¿verdad? Por eso dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nótese, hermanos, que aquí el apóstol Pedro está diciendo para alcanzar la salvación. No está diciendo tú ya eres salvo de la condenación eterna, salvo siempre salvo. No está. ¿Se da cuenta que no está diciendo eso? Dice que ustedes tienen que ser guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es que la salvación eterna, hermanos, va a ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí vamos a hablar un poquito de la salvación. Podríamos extendernos bastante hablando de la salvación, pero vamos a tratar de resumirlo. ¿Y sabe cómo? Le voy a hacer recuerdo de lo que vivió el pueblo de Israel, lo cual es figura y sombra de lo que vivimos nosotros. Resulta que el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, ¿verdad? Estaban siendo oprimidos en Egipto. Egipto era figura del mundo. Entonces Dios los salvó de la esclavitud. ¿Sí? Salvó a su pueblo de la esclavitud por pura gracia. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Dice, no porque ustedes hayan sido un gran pueblo, no, de hecho eran los más insignificantes. Por pura gracia Dios los salvó de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto. ¿Sabe para qué los llevó al desierto? Para que se manifestase quienes le creían a Dios mediante la obediencia. Y los que le obedecieron, porque le creyeron, solo ellos entraron a la tierra prometida. Algo interesante es que fueron 600,000 hombres que fueron salvados de la esclavitud de Egipto. Pero de esos 600,000 hombres de esa generación, solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Cuando estamos hablando de la salvación, tenemos que inevitablemente recordar aquel suceso, ser salvados de la esclavitud de Egipto. Nosotros también hemos sido salvados de la esclavitud del mundo que nos tenía atado al pecado. ¿Sí? Esa salvación sí se manifiesta en este tiempo. ¿Sí? Esa salvación, ser salvo de la esclavitud del pecado, se manifiesta en este tiempo como en que ya no andamos en los delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Verdad? Sí, esa salvación sí, pero todavía no sabemos quiénes van a entrar a la promesa. Entonces, veamos que no siempre que la palabra habla la palabra salvación, no siempre se está refiriendo a la salvación de la condenación eterna. Puede estarse refiriendo a ser salvados del dominio del pecado. Bueno, hay diferentes contextos. Cuando los discípulos estaban por hundirse en la barca y el Señor estaba durmiendo en la parte trasera,
los discípulos gritaron, Señor, sálvanos, ¿verdad? Estaban clamando por salvación, pero según el contexto, estaban hablando de que sean salvos de ahogarse, ¿verdad? De que no se ahoguen. Igual el apóstol Pablo, cuando fue a Roma y todo su barco se desarmó, ¿verdad? También pidieron por salvación, pero en ese caso, salvación, que el Señor los salve de naufragar, de hundirse, de ahogarse también, ¿verdad? Entonces, la palabra salvación es un verbo, pero según el contexto tenemos que ver si está hablando de la salvación eterna que será manifestada en el tiempo postrero, o está hablando de otro tipo de salvación, ¿sí? En el caso de Efesios 2, por ejemplo, Efesios 2 dice, por gracia sois salvos. ¿Sois salvos de qué? De vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y por gracia sois salvos de eso. Pero ahora el apóstol Pedro nos está diciendo, sois guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se da cuenta? Aquí está diciendo, ustedes todavía no se está manifestando esa salvación. Ustedes todavía no saben, no están viendo la salvación de la condenación eterna. Tienen que ser perseverantes, tienen que caminar en la fe, ¿verdad? Para alcanzar esa salvación, ¿verdad? Entonces, mientras estamos en el camino de Cristo, mientras estamos en obediencia a las palabras de Cristo, entonces vamos recibiendo revelación y esto nos llena de gozo y nos llena de alegría si es que seguimos en el camino. Pero si alguno deja el camino, entonces ya no hay alegría. Recuerde cómo es un estudiante en la universidad, está estudiando una carrera, ¿verdad? Está en el segundo año. Si este estudiante es constante y le está yendo bien, ¿verdad? Entonces tiene alegría porque está viendo acercarse el momento de recibir el título, mas no lo ha recibido todavía. Pero si ese estudiante se distrae, tiene otros amigos de mala influencia, entonces se va a desviar y ya no va a estar alegre. Cada vez va a ver más lejos ese momento de recibir el título, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos constantes en el camino de Cristo, tenemos alegría y gozo. Eso es lo que dice, de hecho, el apóstol Pedro en el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque sí, ahora por un poco de tiempo, sí, pasamos por diversas pruebas y tribulaciones por causa de la palabra. Por causa de, no por cualquier causa, hermanos, no porque te endeudaste para cosas vanas, para cosas del mundo. Ay, qué aflicción, ¿no? Que ahora el banco me va a embargar mi casa, ¿no? No ese tipo de tribulaciones o aflicciones. Tribulaciones o aflicciones por causa de Cristo, por causa de la palabra. Entonces sí, vamos a pasar por diversas pruebas. Tenemos que pasar por diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
Hermanos, cuando estamos viviendo para el Señor, cuando estamos viviendo para Cristo, el mundo empieza a manifestar el rechazo al mensaje de Cristo. ¿Cómo se manifiesta esto? En que muchas personas que aman el mundo, que aman las cosas del mundo, empiezan a atacarnos. Esa es una buena señal. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros ponemos la mirada en el galardón eterno, en la herencia eterna, entonces cada vez es más fácil sobrellevar eso y nos alegramos y nos gozamos porque estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Así nuestra fe va a ir creciendo, nuestra dependencia de Cristo va a ser más evidente y realmente tenemos que llegar a ser pulidos, purificados con ese fuego de prueba. Todos. Los que son oro y pasan por el fuego son purificados. Pero los que son hojarasca pasan por el fuego y se queman y no queda nada. Bien, entonces en el siguiente video vamos a continuar con este capítulo desde este versículo para hablar más respecto del fuego de prueba. Amén. Bien, entonces hasta aquí, amados hermanos, con esta primera parte del primer capítulo de la epístola del apóstol Pedro, de la primera epístola de Pedro. Bendiciones.